Hubo declaraciones del ministro Saín, que me parece que no se le dio el vuelo necesario y que además es conveniente poder de alguna manera analizarlo un poco más en profundidad. Las declaraciones en realidad están en una corta nota del diario La Capital y se producen después de la audiencia imputativa a miembros de la banda de los monos y además a otros ligados al juego clandestino en la zona. Y hace algunas declaraciones que son realmente importantes y que nosotros vamos a reflejar en una definición que nos parece medular, que es distinta, por otra parte, al título de la nota. Pero, ¿qué nos dice Saín? La policía ya no maneja ni los negocios ni regula el delito. Yo se lo repito porque es imperdible. La policía ya no maneja ni los negocios ni regula el delito. Y ahí desarrolla una serie de elementos probatorios que han presentado, según él, fiscales, donde relaciona lo que es una banda que inicialmente comenzó con la venta barrial de drogas y hoy ya disputa y logra desapoderar a la policía, entre comillas, digo, a un grupo, evidentemente de cierto manejo dentro de la institución policial, del negocio del juego clandestino. Y nos dice en una parte, dice, si esto ocurriera en Buenos Aires duran 10 minutos, porque se los come la bonaerense. Esto textual de lo que nos dice Saín en la nota. Mientras acá en Santa Fe esto no ha pasado. ¿Por qué? Porque la policía de Santa Fe ha perdido el manejo legal o ilegal, y ahí quiero hacer un paréntesis, subrayarlo en letras negritas y resaltarlo. El manejo legal e ilegal del territorio. Y en otra parte dice, ingresar estas conductas o no, de acuerdo a la necesidad en el sistema penal. Y habla de que hay una suerte de autogobernabilidad de la policía en el territorio. Bien, podemos tener visiones más o menos parecidas. De hecho, el juego clandestino existió siempre. ¿Quién no conoce al alquinero de la esquina? Que ha ido desapareciendo, pero esto de alguna manera tenía una suerte de aceptación tácita a nivel social. Bien, el tema es retirada la policía de toda esa posibilidad, porque en medio de esto, de lo que nos dice el ministro, de que la policía perdió el control del territorio y de los negocios, subrayo y pongo entre comillas, según Saín, asistimos a una realidad que es tremenda para la institución policial. No solamente con la falta de elementos materiales, sino además con el desprestigio que el propio ministro, que hace de analista sofisticado de la realidad cuando debiera darnos soluciones, aplica sobre la institución. Ustedes recordarán cómo inició esta gestión Marcelo Saín, diciéndole al jefe de Rosario que si él iba para allá se iba a poner picante en relación de venir a Rosario por un movimiento de móviles que el jefe de entonces había producido en medio de 48 horas de no tener ningún tipo de novedad para manejar, luego del cambio de gobierno estamos hablando, ¿no? Bien, además de ese destato, la persistente campaña que hay para hacer cargo de todo esto, de todo lo que sucede, del grado de inseguridad extremo, a la policía y a sus integrantes. En medio de esto aparece esta situación que es muy llamativa, porque ¿qué es lo que nos dice este ministro? Que la policía ha perdido a manos de esta posibilidad, este manejo histórico que ha tenido la policía. Pero por otro lado, hay otros que analizan que podría ser distinto y que en el mejor de los casos se ha misturado con elementos de origen del mundo clandestino del delito y en el peor de los casos que lo ha privatizado. Es decir, que ese manejo territorial, ese ordenamiento social, entre comillas, ese manejo de esos negocios, entre comillas, de los que hace referencia Saín, esta orga policial, que no es toda la policía obviamente, es obvio que nos estamos refiriendo a sectores de poder en pugna, lo han privatizado a manos de, y comparten lo que antes realizaba de manera legal o ilegal, de acuerdo a la apreciación de Saín, que podemos más o menos no compartirla, regulaban el delito en la zona. Ahora, es evidente que esto ha ido de mal en peor, es decir, cuando la policía manejaba el territorio y esas cuestiones, la cuestión no era
la que hoy vemos. Era otra historia. Hoy está desmadrado esto. Entonces yo acá me hago una pregunta y digo, en función de lo que dice este propio mentor de todas estas reformas, porque hoy él nos propone una reforma de nuevo a espalda de los trabajadores, sin participación social, entre gallo y medianoche a las apuradas, pero también fue el mismo que asesoró, que motivó a las reformas anteriores, y esto es bueno saberlo, porque la que se vienen realizando desde el 2005, previo a eso, obviamente, la declaración de necesidad, las discusiones, yo diría 2004 aproximadamente, que fue la primera reforma policial en el gobierno de Obey. Saín era uno de los asesores. No era funcionario provincial, pero era uno de los asesores, uno de los mentores, junto con los que hoy son expertos que nos trae para mostrarlo en las redes sociales, a cambio de una participación en los dineros públicos, obviamente no lo hacen gratis, eran los que nos decían que había que hacerla. Y nos hablaban de algo que es asombroso, y aquí una gran contradicción entre lo que dice, hace y profesa el ministro de Seguridad Provincial. Nos decían que la policía no se podía autogobernar, pero con lo que nos está mencionando en esta nota, da por tierra con esa idea. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que la policía vuelva a autogobernar territorio y negocios. Esta es la propuesta de Saín, porque esto se da con otra declaración de hace algunos días nada más, donde dice que los negocios, se refería al tema narcotráfico, no se pierden los mercados. Hacía referencia a la gran cantidad de consumidores que hay, fundamentalmente en la clase media rosarina, de cocaína. Entonces hablaba concretamente, y en el mismo diario creo que lo hacía, en el diario de la capital, de regular el mercado, para que no haya tanta violencia. Entonces uno realmente ve por un lado dos posibilidades en estas acciones que han tenido estos funcionarios. Y no hablo solamente de los que están ahora, sino podríamos decir de los del 2004 en adelante, de los ministros de gobierno en su momento, los ministros de seguridad a partir del primer gobierno de Wiener, que se crea el Ministerio de Seguridad, de los secretarios, subsecretarios de seguridad, de los legisladores que han dado vía libre estas reformas, incluso la reforma que está hoy aplicándose a media entre y medianoche, que es la del 2005, ¿no? Que tanto daño ha hecho no solamente a la policía y a sus integrantes, sino a la sociedad. Miren, sino en la situación en que estamos. Acá caben dos posibilidades. O ganó a estos muchachos el ideologismo de café preuniversitario, la estudiantina, que es una posibilidad muy cierta, donde compraban teorías, trasnochaban con eso, y al otro día, bueno, ya convertidos en funcionarios, querían de alguna manera experimentar, y bueno, así fueron las cosas. La otra, es que realmente saben muy bien lo que hacen. Pero en ambos casos, esto sirvió para allanar el camino para llegar a esta situación. Esto es evidente. Al único que le sirvió las reformas policiales, el avasallamiento a la institución, el destrato a sus integrantes, la paupérrima situación financiera, económica en la que se encuentra, es a estas bandas que hoy manejan el territorio y que manejan los negocios. Ahora, acá hoy tenemos un gran responsable, y yo creo que hay que decirlo con todas las letras, se llama Omar Perotti, porque Perotti sí fue alertado de esto. Nosotros desde Apropol, en junio del año pasado, hace ya más de un año, le dijimos: mire, gobernador, que usted, a Perotti, a los otros referentes que se postulaban para la gobernación, miren que van a necesitar una policía posible, para gobernar. Y le decíamos: buena, mala, regular, pero una policía posible, no la nada, porque la ausencia de la institución policial, el repliegue de la institución policial en el territorio y en los negocios, si ustedes quieren, hace que ocurran estas cosas, que hoy sonrojan al ministro de Seguridad, pero era obvio que esto iba a pasar, o creían que esto iba a quedar en manos de nadie. Es obvio que esto iba a pasar. Perotti lo sabía, y es el gran responsable por permitir este tipo de actitudes que viene teniendo Saín, y que sirven de manera directa o indirecta, por quererlo o por impericia, a que suceda este tipo de situaciones. Situaciones que ya han comenzado, por otra parte, y no quiero meterme en un tema que deberíamos extendernos un poquito más,
que ha comenzado a golpear, a partir del asesinato del exconcejal Trasante, al núcleo de la conducción política de nuestra provincia. Realmente esto es muy preocupante. Gobernador Perotti, usted, además de ser el gran responsable, es el único que puede hacer que esto tenga una finalidad. Y usted lo propuso en su campaña. Una policía fuerte, un jefe de policía fuerte, con todas las garantías dentro del enmarque de la ley. Hoy esto no ocurre y todas las acciones que usted ha tomado han servido para que lleguemos a este penoso cuadro de situación. Así que creo que debe reflexionar al respecto y, bueno, de alguna manera transformar esto, ponerle un freno y lograr que nuevamente la policía se reconstruya, vuelva a tomar el manejo del territorio y nos dé realmente, de alguna manera, de la mejor manera posible, un marco de seguridad aceptable.